La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar. La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas. Las personas que están aprendiendo aquí es eventualmente para servir al Señor. Lo más probable es que ya le estén sirviendo con su corazón. Primero comienza con uno mismo haciendo obras, no para salvación. La salvación ya la tenemos. Cristo nos da la salvación. Nos salva de las amarguras, de las dolencias, de las tribulaciones en este mundo. Y en la otra vida, conocer a nuestro Padre Dios. Entonces, ya somos salvos. Ahora debemos de amar y de honrar a Cristo. Entonces, si somos llamados, por ejemplo, yo aquí me voy a enfocar en relación a tener conocimiento, tener palabra de ciencia. Cuando tenemos palabra de ciencia, tenemos conocimiento para obrar, sobre todo para con nuestro prójimo. Porque la mayoría de denominaciones siempre hay algo con la que esclavizan al creyente. Yo me he encontrado siempre, por ejemplo, ahora estaba mirando unas personas, aquí es muy popular, aquí en Estados Unidos es muy popular el calvinismo. Y el predicador más famoso es John MacArthur, aunque hay diferencias también en el calvinismo. John MacArthur, yo siempre lo he dicho, conoce mucha escritura, mucha letra, pero le falta amar. Es un niño en las escrituras. No entiende que el propósito de la palabra de Dios es honrar a Cristo. ¿Y cómo lo honramos? Amando a nuestro prójimo. Precisamente. No se trata de conocer palabra de Dios para agarrar a palazos a la gente. Entonces hay mucha gente que lo sigue en su doctrina. Y básicamente si John MacArthur se agarra, vamos a decir, dando varazos por donde quiera, ya los discípulos de él vienen y se agarran dando palazos a la gente, y hay otros que aventando piedras. Y ahora aquí yo no estoy hablando en contra de MacArthur, estoy hablando en contra de la doctrina. Entonces, ¿por qué mucha gente no entiende esto? Y se los voy a decir con algo bien simple, hermanos. Fíjense bien. De hecho, yo siempre se los estoy recordando. La razón de por qué mucha gente tiende a ser fariseo, tiende a juzgar, es porque se desvían del evangelio. Se desvían del evangelio. Una persona, fíjense bien, una persona que se reconoce pecadora y reconoce que la salvación es a través de la obra de Cristo Jesús, y se enfoca en eso y no se sale de ahí en relación a la salvación, nunca, es promesa de Dios, nunca va a ser avergonzado. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos lleva a salirnos, a desviarnos de la palabra de Dios, sobre todo del evangelio? El orgullo, hermanos, el orgullo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que debemos de cuidar nuestro orgullo. Y nuestro orgullo sale porque sale, hermanos, sale. Cuando andamos en la carne, no siempre andamos en lo espiritual. De repente te vas, andas con tu familia. Es sobre todo, a veces andas con la familia. La familia pues no te va a escuchar porque nadie es profeta en su tierra, por lo menos al principio.
Entonces, la familia quiere hablar del mundo, o andas conviviendo con tu familia porque es tu familia, aunque la palabra de Dios dice, ¿quién es mi hermano? Le dicen a Jesús, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen. Esa es mi madre, esos son mis hermanos. Entonces a veces uno se aferra a andar con la familia, a veces andar con la familia es andar en el mundo, y andar en el mundo pues vamos a terminar andando en la carne y va a salir nuestro ego. Eso así es, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando predicamos de no hacernos fariseos, y es necesario aprender. Si el Señor nos llama a nosotros para predicar la palabra de Dios, debemos de aprender, porque un niño en la palabra de Dios no puede enseñar, y de hecho en la palabra de Dios dice que los niños se enseñorearon del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los niños? Un niño no tiene mucho conocimiento. Un niño no va a poder llevar. Un niño no puede conducir a sus padres porque es un niño. Entonces vamos a estudiar la palabra. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios llama, Dios da dones, ¿ok? Los dones vienen de Dios. ¿Pudiéramos ser todos maestros? Sí. En la palabra de Dios dice que no todos son maestros. No todos son maestros. Pero debemos de ver el contexto. Vamos a hablar ahorita sobre lo que es ser maestro, ¿ok? Y lo que es ser un niño en la palabra de Dios. Esas son las principales palabras: niño y maestro. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, Santiago no está diciendo que no aprendamos la palabra de Dios. Lo que está diciendo Santiago es, no permitas que tu razonamiento carnal, porque dice, no se hagan maestros, o sea, no es nuestro razonamiento humano el que no es por estudiar mucho, así como el hermano MacArthur. Él tiene ya como 50 años de predicador, sabe muchos versículos de memoria de la Biblia, pero no ama, o sea, no está haciendo lo más importante, no está amando. O sea, es un niño en la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Se envanece. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser librados de eso? Ya se lo dije, no se salgan del evangelio. Entonces, dice, no se hagan ustedes maestros, más bien dejen que la palabra de Dios los perfeccione. Cuando seguimos a Cristo, le dice uno, maestro, fíjense bien, llega uno y le dice, maestro bueno. Le dice maestro, o rabino, que quiere decir maestro. Rabino o rabbi, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en la vida eterna? Y Cristo le dice, ¿por qué me dices maestro? Perdón, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno. O sea, le estaba diciendo, tú no eres bueno. ¿Ok? Le dice, bueno, cumple los mandamientos, y le da los que están escritos en la segunda tabla. Y le dice, yo los cumplo. Y la palabra dice, y Jesús le amó. También la palabra dice que Él acepta a todos los que el Padre le da. ¿Cuáles son los que el Padre le da? Los que escuchan la palabra de Dios. Él había escuchado la palabra. Y Jesús le amó y le dice, si quieres ser perfecto, porque él sabía sus pecados, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, tu tesoro que tú tienes ahorita,
va a ser más grande si lo das a los pobres y luego me vas a tener a mí. Yo voy a ser tu tesoro en el cielo, que siempre voy a estar uh, viendo por ti. Pero ya desde ese momento ya miraba por él. Jesús ya estaba viendo por sus discípulos desde entonces, porque estaba con ellos. Entonces, hacerse maestro es pensar que porque leemos muchos libros o porque estudiamos filosofía o... No, hermanos, no. La interpretación de la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. Entonces debemos estudiarla. Dice la palabra de Dios, pide sabiduría y te será dada. De hecho, ya el pedir sabiduría, eso es sabio. Ahora hay dos dones que son diferentes, que van a la par, pero no siempre. Por ejemplo, yo siempre les he dicho, el Señor me ha dado el don de ciencia, palabra de ciencia, o sea, el conocimiento de las Escrituras. La sabiduría es de que yo haga, estudie, comparta y practique. Ahora, si yo aprendo, comparto y no lo vivo, no estoy siendo sabio. No estoy practicando la sabiduría, me estoy haciendo un necio. ¿Por qué? No lo estoy haciendo para gloria de Dios, lo estoy haciendo para gloria mía. Ese es el problema en la mayoría de las congregaciones, que casi siempre la gente cree que porque lee algunos libros, muchas veces ya piensa que ya es maestro y se pone a muchas veces a compartir cosas que no son. Entonces yo siempre les he dicho, hay palabras de Dios, yo todavía no lo sé todo, yo por eso les digo, yo comparto de acuerdo a lo que el Señor me diga. ¿Por qué? Y de hecho eso es lo que yo les quiero compartir hoy. Que todas las personas a las que yo les predico la palabra de Dios, no se trata que yo sea su maestro, siempre lo digo. Cristo es nuestro maestro. La palabra de Dios ya está escrita, pero a través del Espíritu de Dios, Él quiere que nosotros eventualmente tengamos la mente de Cristo, que crezcamos, que seamos adultos y que no nos quedemos siendo niños. Porque el niño no sabe de pecado. O sea, muchas personas, mi hermano MacArthur, él piensa que está haciendo bien. Y no está haciendo bien. Está haciendo mal. Él está siendo un lobo. Está siendo un lobo y no se da cuenta. Él predica a Cristo, él tiene el testimonio. Pero es un niño en la palabra de Dios. Aunque tenga 50 años, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Puede una persona? Sí. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si el fruto de una persona no es manifestado, o sea, una persona después de 50 años debe de saber lo que es amar. Entonces, si una persona no está amando, tenemos que tener cuidado con lo que está predicando. Está predicando a Cristo, está bien, pero no dejen que sea John. De hecho, John MacArthur tiene su propia Biblia, él explica el todo. No, o sea, ya la palabra él mismo lo dice, ya la palabra de Dios ya está escrita. Entonces, nosotros amamantamos a los hijos hasta que ellos dejan la lechita. Una madre no le está dando pecho a su hijo ya a los 10 años, a los 15 años, y menos a los 50 años. No, la madre, nosotros somos madre en la iglesia, así como Pablo dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque se fueron a la ley. Y había que darles otra vez lechita. A la carta a los hebreos también igual. A los corintios igual. Ay, hermanos, todavía son carnales y es necesario que les dé lechita. Los vamos a ver. Aquí cuando Santiago dice no se hagan maestros muchos de vosotros,
es: no dejen que su razonamiento carnal, sea el que prevalece. Tiene que ser a través de lo que el Espíritu Santo nos dice. Les voy a poner un ejemplo. En el Salmo, si mal no recuerdo, es el 137. Déjenme ver. Fíjense bien. Salmo 137. Fíjense lo que dice. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomara y estrellare tus niños contra la peña. Viene una persona del mundo y lee la Biblia, no con el afán de conocer a Cristo, sino de criticar. Y mira este versículo y va a decir: no, es como un Dios de amor. Va a decir que dichoso el que tomara a los niños y los estrellara contra las piedras. Y aquí está hablando de venganza. Y resulta que aquí lo que está diciendo es: dichoso de aquellos que predican el Evangelio. Que a las personas que se hacen como niños, así como le dijo al maestro en Juan 3, le digo: es necesario nacer de nuevo. Señor, ¿cómo un hombre ya viejo puede volver al vientre de la mujer? Y le dice Cristo: ¿eres tu maestro y no sabes esto? El que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces debemos de ser como niños, humildes, ingenuos. Hay que ser como niños, ¿okay? Primeramente. Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Los estrellamos contra la peña. ¿Quién es la peña? Es Cristo. Es Cristo. Cuando predicamos a Cristo a una persona que escucha la palabra de Dios, ese niño muere eventualmente a sus deseos carnales para seguir a Cristo. Entonces alguien se pone a mirar esto, saca su propio razonamiento. ¿Y qué puede llegar a pasar? No, pues hay que vengar porque Dios se vengó de sus enemigos. ¿Y qué van a hacer? Se pueden llegar a un extremo de querer matar a los niños de las personas que los acosan. Hermanos, o sea, yo por eso les digo, pues que no entiendes que no matarás. No estamos bajo la ley, pero la ley no fue. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo no nos vamos a poner a matar gente a pistolazos o a balazos o con flechas o con lo que sea. No. Aún con la lengua podemos matar a la gente. Matar, o sea, causar sufrimiento. Si yo hablo mal de una persona para causarle mal, estoy matando. Pudiera decir a alguien: hermano, pues ahorita usted está hablando mal de John MacArthur. Estoy hablando de la doctrina que enseña John MacArthur. John MacArthur es cristiano, pero él es un niño. Y está escrito. Dice: ay de mi pueblo, que está gobernado por niños. Pues sí. Y no nada más es MacArthur, es en la iglesia pentecostal, es con los testigos de Jehová, es en la iglesia católica, es por donde quiera. No tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Porque unos se quieren justificar con la ley, otros se quieren justificar con las obras. O unos cristianos se creen mejor que otros. Y resulta que debemos de predicar a Cristo. Y el que predica a Cristo predica la justicia. Y el que tiene la justicia es justificado. Y en eso nos debemos de mantener. Y solamente tenemos un mandamiento: ama a tu prójimo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no le voy a... ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice: el acusador, el que los acusaba día y noche, eventualmente fue expulsado.
Entonces, o somos a imagen de Cristo o somos a imagen de Satanás. El que es a imagen de Satanás siempre va a estar acusando a las personas. No, estos son hijos de Satanás y se van a ir al infierno y puro condenar y puro condenar y puro condenar y puro condenar y puro juzgar y condenar y... Hermano, hay que decirle su pecado. Pues si tú eres pecador, porque eres hipócrita. Predica a Cristo, llama a tu prójimo. No, pero el que aquí, si él no quiere... Sí, la persona sabe lo que es pecado. Ya una vez que recibe el Espíritu Santo. Pero la mayoría de las personas no quieren escuchar al Espíritu Santo. Se van a sus propios razonamientos. Y yo siempre doy ejemplos. Hay gente que se ofende. Piensas que somos estúpidos y no sabemos. Bueno, hay que dar ejemplos. Un ejemplo es cuando una persona... De hecho lo vamos a leer. Mejor se los voy a leer. Les voy a dar la palabra de Dios. Una persona cuando no entiende la palabra y saca sus propios razonamientos, ese es un razonamiento carnal, diabólico. No es de Dios. No es de Dios, hermanos. Entonces tenemos que tener la seguridad. ¿Y cómo podemos tener la seguridad? ¿A poco Dios no te puede decir? Yo le digo a mi padre, porque él me prometió que él iba a ser mi maestro. Señor, ¿en dónde estudio? Yo te enseño, hijo. Oh, ok, padre. Y yo le digo, padre, esto no lo entiendo. Y ya el Señor me da el entendimiento. Ok, I got it. Ya lo entendí. Gracias, padre. A veces ando meditando, a veces inclusive ando distraído, ando en otras cosas y el Señor me trae a mi mente algo y me dice. Entonces ya me agarro, es como ahora estaba mirando un programa de una persona ahí que se la pasa criticando, juzgando a todo mundo, a todas las denominaciones, nomás la de él es la verdadera. Y el problema no es hablar de la mala predicación, ese no es problema. Hay que hablarlo, hay que exhortarlo. Pero la verdadera exhortación tiene que ver hacia la justicia de Dios, que es por el Evangelio, y a no mirar la viga en el hermano, la paja en el hermano cuando nosotros tenemos la viga. Porque en el calvinismo niegan muchas cosas bíblicas. Las niegan. Entonces si las niegan, pues ¿cómo van a llevar al entendimiento? Pues no. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a Lucas 6:40. Hablando Cristo. El discípulo no es superior a su maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo. Pero fíjense lo que dice. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ya se los dije. Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, cumple los mandamientos. Señor, yo los cumplo. Y Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso ser perfeccionado por Cristo. Él prefirió amar el mundo, amar la imagen de Satanás. O sea, el poder, el querer ser importante, porque el dinero hace. Mateo 23, y en la carne, hermanos, a todos nos encanta eso, sin excepción. Somos carnales. Todos quisiéramos ser famosos, todos quisiéramos en la carne. Pero nos dice el Espíritu, no. Nos dice la palabra de Dios, no. Cuando hagas algo, no andes ahí cantándolo, ahí tocando bocina para que todo el mundo te vea. No. Hazlo simplemente con que yo te vea. Con que yo te vea es suficiente, no nos presumiendo ahí. ¿Por qué? Porque si recibes gloria de los hombres, ya recibiste tu recompensa. Ya no yo te puedo dar más, ya la tuviste. Mateo 23 del 1 al 10, fíjense bien. Debemos de ser como Jesús. Fíjense, ¿ok? En relación al pecado, ¿ok?
No, hermano, hay que decirle su pecado porque Isaías dice, dile a mi pueblo su pecado. Toca trompeta. Sí, tocar la trompeta es predicar el evangelio y la palabra de Dios. En el tiempo de Isaías todavía se predicaba la ley. Pero la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, Mateo 23 del 1 al 10. Este es un ejemplo. Entonces, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. ¿Cómo? Sí, o sea que los escribas y los fariseos conocían de la ley, pero no la entendían. Esa es la diferencia. Entonces dice Cristo, no. Guárdenlo, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras. O sea, no sean como ellos. O sea, es espiritual, ellos son carnales. Porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque no eran maestros, no entendían. Dicen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí o rabino. Pero ustedes no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros son hermanos. O sea, que no nos enseñoreemos. Yo por eso, el Señor me puso como maestro aquí, pero yo nunca me hago llamar maestro. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, no se hagan llamar maestros. Mi maestro es Cristo. Mi Cristo, mi Señor, me enseña. ¿Qué hago yo? Yo comparto con mis hermanos. Pero primero es para mí. Lo que a mí Cristo me enseña primero es para mí. Debo de ponerlo por obra yo, primeramente. No venir y nomás pasárselo y yo... eso es para ustedes, no para mí. No, primero es para mí. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano. Mi maestro, que es Cristo, me puso en este ministerio para llevarles palabra, porque la iglesia es una. Uno predica el evangelio, enseña las escrituras, otro pastorea las iglesias, pero no para que se enseñoree, otro ayuda con dinero, otro, o sea, como Dios quiere. Pero se trata que eventualmente lo que yo hablo no es mío, es de Cristo, es de lo que me enseña Cristo Jesús, para que yo lo comparta con mis hermanos. Para que mis hermanos tengan conocimiento y ya no se hagan esclavos de los hombres o esclavos de Satanás. Y no llaméis Padre vuestro a nada en la tierra. Tú ve y dile a un sacerdote católico esto y se ofende. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque Él ve el futuro, Él sabe el futuro. Él sabía que a personas iban a ser llamar padres. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo o el Mesías. Cristo es nuestro maestro, hermanos. Entonces, ¿hasta dónde yo debo de compartirles a ustedes? Hasta que dejen. Yo les estoy dando lechita como una madre le da pecho a sus hijos. Pero eventualmente su maestro es Cristo. Tienen que seguir a Cristo. Por eso yo les digo, no es para que me sigan a mí. Ustedes son discípulos de Cristo, no míos. Entonces, precisamente
porque son niños en la palabra de Dios, y todos somos niños en la palabra de Dios, y eventualmente el Señor nos va enseñando. Pero como no todos son maestros, Dios puso maestros. Dios puso a Pablo para enseñar, pero no para que dependieran de Pablo siempre. De hecho, Pablo fue a Corintios, les predicó el evangelio, creyeron, se convirtieron. Entonces les dice, voy a ir a visitarlos. Lo más probable es que el Señor le dijo, no, no vayas. Y no fue. Ya no fue a Corintios. ¿Por qué? Porque el maestro de ellos eventualmente era Cristo. No Pablo, no iba a estar Pablo siempre ahí. Entonces Pablo, por ejemplo, a los Gálatas les dice eso, y lo vamos a leer. Juan 3:2. Este vino, Nicodemos del que yo les hablaba, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Okay. Ahora ustedes pueden discernir si verdaderamente es Cristo, es mi Padre Dios el que me está enseñando o no. Si alguien me puede exhortar de que yo no estoy amando a alguien o de que yo estoy odiando a alguien, bueno, me puede decir, hermano, usted no está amando. A ver, dígame en qué. Y debemos de exhortarnos unos a otros. Eso me incluye a mí, así como Pablo exhortó a Pedro. ¿Y por qué le exhortó? Precisamente porque Pedro se estaba comportando de una forma no adecuada. Se estaba comportando de una manera en que los estaba volviendo a la ley cuando venían los judíos y dice, no, Pedro, no seas hipócrita. O sea, porque cuando tú andas entre los gentiles, te comportas como los gentiles. Pero nomás vienen los judíos y les tienes miedo y haces circuncidar a los gentiles. No, Pedro, no hagas eso, Pedro. Entonces Pedro fue humilde. Pablo tenía más conocimiento que Pedro, mucho. ¿Por qué? Porque Pablo era estudioso de las Escrituras. A Pedro Cristo le enseñó, pero a Pablo también. Entonces, el conocer el Antiguo Testamento, que era lo que hacía Pablo, como él conocía la ley, y todo eso era sombra y figura de Cristo y el Espíritu, entonces eventualmente, por eso Pablo tenía más conocimiento. Juan 3:10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fue lo que les dije hace rato. Ahora fíjense en relación al pecado, ¿ok? Porque como les decía, no, debemos de decirle su pecado, no, hay que decirle. Ok, fíjense bien, Juan 8 del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Debemos de ser como Cristo. Fíjense lo que hizo Cristo. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, sentado, él les enseñaba. Entonces los fariseos, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, como ellos no entendían el verdadero significado, ¿qué hacían ellos? Las mataban literalmente a pedradas, sin entender que la palabra de Dios dice, enséñenle los 10 mandamientos. Enséñenle los 10 mandamientos hasta que entienda. Pero primero lo deben de guardar ustedes. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, ¿qué hizo? Escribía en tierra con el dedo. El dedo, simbólicamente el dedo de Cristo, el dedo de Dios, son los ángeles. ¿Quiénes le dieron la ley a Moisés? Los ángeles de Dios.
los 10 mandamientos, el dedo de Dios. Mientras escribía con el dedo de Dios, o sea, Cristo Jesús, las mismas personas que estaban ahí, el Espíritu de Dios les trajo a su mente sus pecados. ¿Ok? De la primera piedra que Cristo le arrojó. O sea, Cristo escribió mandamientos cuando se puso a escribir. Fíjense. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo los mandamientos. Y eran 2 piedras. Eran 2. Se puso primero lo de una piedra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo ya lo había hecho. ¿Cristo qué hizo ahí? ¿Qué puso? No matarás, no debes de fornicar. Él lo puso. Por eso escribió con el dedo. Él lo puso. Él arrojó la primera piedra. Porque dice, ¿por qué? Porque él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Entonces le puso ahí, muy probablemente a lo mejor la mujer miró lo que escribió. ¿Qué les dice? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Cristo ya lo hizo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra los otros mandamientos. ¿Ok? Ya no el guardar el sábado, porque el sábado ya no contaba, porque ya Cristo, que es nuestro sábado, ya estaba ahí. ¿Ok? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí está, el Espíritu de Dios, los ángeles trayéndole a sus mentes sus pecados. ¿Qué hicieron los ángeles? Aquí tú pecaste, aquí. Ahora ellos sabían que Jesús, el Maestro, era profeta. Ellos sabían que Él sabía sus pecados. ¿Y qué dijeron? Aquí se va a volver una carnicería, aquí nos van a apedrear a todos, ahí nos vemos. Entonces, ¿qué hicieron? Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, la que había pecado. Aunque en realidad todos eran pecadores. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿En dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Uno solo es el dador de la ley. Para poder dar la ley es necesario cumplir la ley. Cristo cumplió la ley. Él es el único que puede decir: te vas a morir. Entonces, Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Yo por eso siempre estoy predicando esto, no para condenar al hermano MacArthur o para condenar al Papa o a los sacerdotes católicos, no, sino para corregir la doctrina. Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces la gente tiene que saber, eventualmente en su mente y en su corazón, y esto es a través del Espíritu Santo, que tú eres salvo por el hecho de aceptar, de creer que Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció en sacrificio para que Dios ya no mire nuestros pecados. Porque Cristo ya pagó por todos ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que predicar
para que la gente ya no sufra. La gente quiere hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿A poco por creer que Jesús es el Hijo de Dios y murió por mí y resucitó, ya soy salvo? Sí, tan simple como eso. No, pero espérate, no alegues, espérate. Ve y estudia el libro de los Hechos 10, y ahí dice cómo un gentil y su familia, sus amigos, Cornelio, recibieron el Espíritu Santo. Ahí dice. Oh, entonces pueden seguir pecando. ¿Quién está diciendo eso? El Espíritu Santo no le va a decir a Cornelio, Cornelio, pues ve, agárrate unas 20 prostitutas, ponte. No, el Espíritu Santo no nos dice eso. No hay necesidad de que le digan. En Romanos 1 dice, y 2 dice, los que hacen por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amar. Si la naturaleza de Dios está en mí y yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, va a relucir. La luz de Dios que está en mí va a salir. Porque el amor de Dios si está en mí, si verdaderamente está en mí, va a salir ese amor a relucir. Porque Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. ¿Salvar de qué? De los dolores que causa Satanás. Miedos, angustias. O sea, todo lo que causa dolor. Todo lo que es dolor y muerte son sinónimos. O sea, mucha gente se agarra a la muerte, o sea, cuando se muere. No. Muerte es dolor. Dolor, lo que causa pena al corazón. Todo lo que causa sufrimiento, eso es muerte. Juan 13 y 14. Dice Cristo, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. O sea, debemos de servir, no de enseñorearnos. A ver, hay unos que llegan al colmo. A ver, hermano, venga, abrócheme los zapatos. Pues hay gente hay pastores que llegan a ese extremo. No, se trata de que hay que servir, no enseñorearnos. Cristo es el ejemplo. Él vino a servir a tal punto que dio su vida, literalmente como un sacrificio por todos nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Really? ¿De verdad? ¿No entiendes todavía? Sí, ¿cómo sé que Dios me ama? ¿Tienes hijos? Sí. A ver, da tus hijos por los pecados de alguien. A ver si lo vas a hacer. Cristo murió por nosotros, hermanos. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque eran carnales los corintios. Les faltaba sabiduría, andaba una persona ahí que andaba con la mujer de su padre y no tenían conocimiento, no tenían sabiduría para decir, oye, hermano, no está amando, ¿cómo va a andar usted con la mujer de su padre, por Dios? No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo. Eso es ser carnal. No, yo pertenezco a la iglesia verdadera. No me digas. El andar de presumidos, eso es ser carnales, hermanos. Y todos en algún momento lo hicimos, todos, hermanos, todos. Vamos a ser honestos. Eventualmente todos pecamos en nada, porque todos fuimos niños. O nos comportamos como niños a veces todavía. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí es donde debemos de ser como niños, en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Maduros, o sea, pensar que somos mejores que otros y no amamos.
hermanos. Oremos por todos estos hermanos que andan bien errados, el hermano MacArthur. Fíjense, a mí me gusta escuchar a un predicador calvinista que se llama John Piper. Él es calvinista, pero yo puedo ver el fruto del amor en Piper siendo calvinista, pero no lo veo. No lo veo en MacArthur. No veo el amor en MacArthur. No lo veo. Predica a Cristo, eso es bueno. Eso es bueno. Y Dios se vale, Dios se vale. Pero yo les puedo decir precisamente porque no está amando, lo más probable es que tiene un pecado ahí escondidito. Y de hecho pudiera ser la avaricia. Hace no mucho estaba yo mirando y que tiene una casa aquí, tiene otra casa allá. Y no es porque yo hable porque yo tenga envidia, no, hermanos. Dios no nos llama para que tengamos casas por todo el mundo. Ahora, que son regalías por los libros que él escribió. Eso es vender la palabra de Dios. Entonces, si yo a través de la palabra de Dios escribo un libro y me dan regalías, vamos a decir, llego a ganar 10 millones de dólares, ¿es para que yo me compre 2 o 3 casas? ¿Y mis hermanos? ¿Y mis hermanos? Yo no dudo que él comparta, pero por eso una persona que se envanece, que se cree mejor que otros, eventualmente sale a relucir. Es un pecado y muchas veces los pecados son bien vergonzosos, hermanos, bien vergonzosos. Entonces debemos de cuidar todos. Yo me debo de cuidar de eso también. Por eso yo les digo, hermanos, oren por mí. Yo ocupo oración también. Oren por mí. Hay personas que tienen dones ya de las ancianitas, los ancianitos. Ya no pueden salir, ya no. Pero bueno, oren por nosotros que andamos predicando, para que el Señor nos guarde, para que nos abra las puertas y llegue la palabra de Dios a más personas. Fíjense cómo es que un maestro aquí, que no nos hacemos llamar maestros, sino el maestro es Cristo, Cristo nos enseña y nosotros compartimos lo que Cristo nos da, pero para que eventualmente sigan a Cristo, no a uno. Fíjense bien, aquí está el ejemplo. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Hay muchos ejemplos, nomás les voy a dar uno. Está una mujer. Esta mujer, en la medida que lo lea se los voy a decir. Samuel 1, primera de Samuel 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Esto es el mismo ejemplo que está el que da Pablo en relación a la alegoría de Sara y la esclava Agar. Es lo mismo, es el mismo ejemplo. O sea, los ejemplos están una y otra vez y otra vez. Aquí está Elcana es figura de Cristo. ¿Okay? Tenía 2 mujeres. Dios, por decir alegóricamente, tiene 2 mujeres, la de la ley y la de la libre. O sea, la de Agar y la de Sara. Aquí también hay 2 mujeres, y fíjense. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana. ¿Okay? Y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ana es figura de nosotros, la iglesia, los gentiles. ¿Ok? Penina es figura de los judíos. ¿Ok? Que tenían hijos, o sea, tuvieron hijos carnalmente a través de los genes de Abraham, Jacob, Isaac, Israel y las 12 tribus de Israel. Y todos los años aquel varón, Elcana, que es figura de Cristo, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofne y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas
a cada uno su parte. Eso se hacía un sacrificio y del sacrificio comían carne. Pero a Ana daba una parte escogida. Esto es de lo que habla Pablo, de lo que Dios nos tenía reservado a nosotros, a los gentiles, en relación al conocimiento de la palabra de Dios. Lo que estaba escondido. Daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Por ejemplo, la palabra dice: gózate, oh virgen estéril, la que no tenía hijos. Estos somos nosotros. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjense, tengan en cuenta que una mujer judía, cuando no tenía hijos, en la palabra decía: multiplíquense, tengan hijos. Entonces el hecho de que una mujer no tuviera hijos, lo tomaban como que esa mujer era maldita. Dios no la quiere, pues es una mujer maldita porque no tiene hijos. Entonces se burlaban de ella. Entonces ella lloraba. Que es símbolo, es figurativo de la iglesia para que tengamos hijos espirituales. Yo aquí tengo hijos espirituales, en donde muy probablemente alguien sembró y yo estoy cosechando donde ya alguien sembró. Nunca hable el mal de los que les hablaron de Cristo, o sea, renegar de ellos. Pudiéramos corregir doctrina, ¿okay? Pero nunca hablar de los que nos hablan. Por eso yo les digo, el hermano MacArthur, él es cristiano, él tiene testimonio, aunque él es un niño. Se envanece en sus propios razonamientos, pero bueno, predica a Cristo. Eso es bueno. ¿Okay? Entonces, precisamente porque no ama, tiene sus problemas. No tiene paz, vaya. No tiene paz. Porque una persona así no puede, de la gracia cae. Una persona que se anda envaneciendo, que se cree mejor que otros, cae de la gracia también. Y Cristo viene y dice: quiero comer. Entonces, si no come, eventualmente esa persona puede ser maldecida. Y tiene que pasar por el fuego otra vez y esperar hasta que vuelva a venir la lluvia otra vez. O sea, conocimiento de Dios. Dice: y se levantaba Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Fíjense bien. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí está hablando de que ya había en el libro de los jueces, en relación a los nazarenos, de que no les cortaban el pelo. Sansón es el ejemplo más claro de nazareno, que es simbólico. Yo no lo voy a compartir todavía lo que quiere decir la cabellera, pero cuando el Señor me diga, lo comparto. La cabellera tiene un significado. Dice: y no pasará navaja sobre su cabeza, así como con Sansón. Entonces lo iba a ofrecer a nuestro Padre Dios. Ella hizo el voto. Ella lo que quería era saber que Dios la amaba. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote que estaba en el tabernáculo, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí
la tuvo por ebria. Él pensó que andaba borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, oh no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estaba orando, estaba orando. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Esta Ana, esta mujer, hermanos, es la iglesia. ¿Ok? O sea, hay que entender esto. Dice, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él tenía autoridad como levita. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. O sea, ella creyó lo que le dijo Elí. ¿Y qué hizo? Comió. O sea, se alegró. Y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, o sea, tuvo intimidad, tuvo sexo con ella. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Eso quiere decir, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido. Fíjense bien, aquí hay otra. Todo esto es alegórico. Subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Entonces, ¿quién llega con nuestro Padre Dios? Cristo y los que duermen. Pero Ana se queda, no va. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo, hizo un voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Nosotros somos como madres. Entonces, en la ley dice, multiplíquense, tengan hijos. Y si ves que uno de tus hermanos comienza una obra y no la termina, dale tú hijos. Por ejemplo, en el caso de Judá, Judá tuvo hijos. ¿Cómo se llama? Tara. Creo que Tara se llamaba su nuera. Se casó con uno de sus hijos y se murió. Entonces, el hermano de él tuvo relación con ella. Pero él, cuando iba a tener él no quiso darle hijos. Porque él, se puede decir, eyaculaba afuera. Y ella no tuvo hijos. Entonces, y se murió también. Entonces, le quedaba un hijo. Entonces, Judá dijo, no, hombre, esta mujer está maldita. Si le doy el otro, también se va a morir. Mejor dijo, no. Y no se lo dio. Eventualmente, Tara se vistió y engañó a Judá, y Judá tuvo relaciones con ella y tuvo un hijo. De ahí viene la descendencia de José. Es descendencia de José. De hecho, el rey David también. Entonces, eso es simbólico de que si un hermano comienza una obra y las personas no llegaron al conocimiento de la palabra de Dios, debemos de terminar esa obra que nuestro hermano comenzó.
por ejemplo, mi hermano católico, un sacerdote católico, comienza una obra y a lo mejor ahí quedó, o sea, hasta medias, porque no ha llegado al conocimiento. Entonces, viene, por ejemplo, el evangélico, le habla del verdadero evangelio y ya la persona llega al conocimiento. Uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es bueno, tanto lo que hizo el sacerdote católico como el que hizo el evangélico. Por eso yo les digo, lo que está haciendo John MacArthur, predica a Cristo, eso es bueno. ¿Okay? Él pudiera más bien estar sembrando, pero yo les puedo decir, son niños en el evangelio, no entienden, no conocen la palabra de Dios. Y ya lo malo es, con los predicadores que andan condenando a todo el mundo, a ellos les va muy mal. Les va mal. ¿Por qué lo sé? Porque eso dice la palabra de Dios. Entonces, yo por eso estoy aclarando esto, no porque yo hable mal de mi hermano John MacArthur, sino porque para que puedan dar fruto y tengan paz y no imiten esas cosas, porque eso no es... tenemos que dar fruto, y el fruto más importante es el amor. Dice, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, así lo mismo que le dijo a Abraham, a Sara. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces yo aquí les predico a ustedes, pero no se trata de que estén siempre, eventualmente, o sea, su maestro es Cristo. Deben de llegar a ser como Cristo, con la mente de Cristo. Y sean adultos ya en la palabra de Dios y no se queden siempre ahí siendo carnales, ¿no? Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Es lo mismo que yo hago por ustedes que escuchan la palabra de Dios. Hasta que sean destetados, lleguen al conocimiento de... Hay personas, aquí yo sé por lo menos de un hermano, que ya es siervo de Dios, ya tiene conocimiento de Dios. Él mismo me lo hizo saber con un sueño que tuvo. O sea, ya está destetado, ya. Ahora no quiere decir que no pueda escuchar, pero su maestro es Cristo, ya. No tiene necesidad que nadie le enseñe. Entonces, fíjense, aquí está el cántico de la iglesia triunfal que da hijos, que tiene hijos. ¿Ok? En el capítulo 2. Primero de Samuel 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. No tenemos que tener envidia de las personas que tienen miles y miles de fieles. Okay. No, para empezar, no tenemos que tener envidia de nadie. Okay. Entonces, pero usualmente los que hablan en contra de nosotros son seguidos por cientos de miles y miles y miles. ¿Por qué? Porque pues el mundo habla lo del mundo. ¿Okay? Dice, Jehová mata y él da vida.
Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Ahora, nuestros enemigos son los ángeles caídos. Acuérdense de eso. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya si ustedes estudian ahí, ustedes ya miran cómo el Señor llama a Samuel, y de hecho llama a Samuel y no a los hijos de Elí. Los hijos de Elí no estaban amando, no estaban honrando a Dios, estaban amando el mundo, estaban ofreciendo fuego raro, fuego no de Dios. El fuego no de Dios es es amar el mundo, ¿okay? Amar las cosas de este mundo. Entonces vayan y vean ustedes ahí el contexto. Ahora vamos a Gálatas 4:3. Dice Pablo. Yo siempre saco estos versículos. Oh, Gálatas insensatos, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando les prediqué el Evangelio. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Para que se anden haciendo la circuncisión, queriendo seguir la ley, pensando que van a ser más puros por guardar la ley. Por los que vuelvo a tener dolores de parto. Hablando como madre. Cuando Pablo fue a Galacia a predicar el Evangelio, Pablo simbólicamente es la madre. Entonces hubo personas como niños que escucharon y creyeron el Evangelio y como consecuencia recibieron el Espíritu Santo y les estuvo enseñando por un periodo de tiempo. Entonces ya Pablo se vino, pero vinieron los de la ley y los engañaron y ya por eso les dice, ¡ay, Gálatas insensatos! De la gracia han caído los que se quieren volver a la ley. Fíjense bien. Si yo nomás les voy a dar Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, cuando yo era esclavo de querer cumplir la ley, el querer cumplir la ley nos esclaviza. Y sobre todo nos esclaviza de hombres. Que nos dicen, tienes que guardar los 10 mandamientos. Y ellos no la guardan. Ahora, Vamos a decir, aunque ellos crean que lo guardan, la palabra dice que todos se desviaron. Entonces, el querer justificarnos con Dios cumpliendo los 10 mandamientos, caemos de la gracia. Somos como niños, no tenemos entendimiento. No tenemos entendimiento si andamos haciendo eso. Entonces, fíjense, vamos a leer el contexto del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así como nosotros cuidamos de nuestros hijos, porque uno no le puede decir a un hijo, por ejemplo, de 8 años, oiga, pues ahí, cuídate tú solo. No, o sea, tenemos que cuidarlo, llevarlo, hasta que eventualmente sea un adulto responsable, para que eventualmente él o ella haga su vida, porque dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su pareja. A menos de que sea llamado por el Señor, que sea un eunuco y sea llamado
a predicar el evangelio y le dedique, porque hay hombres y mujeres que le dedican su vida al Señor y nunca se casan, ¿verdad? Pero la mayoría se casan y hacen su vida, dejará el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Entonces uno les enseña lo que uno sabe, lo que uno, siendo sinceros, ¿verdad? Siendo sinceros, porque tampoco muchas veces nosotros un padre puede tratar a un hijo, y de hecho una persona que predica mal, lo más probable es que le predica mal a sus hijos, porque si él es un pecador y viene y le quiere enseñar a su hijo para que no sea pecador, ¿qué le va a decir el hijo? Papá, no seas hipócrita, pues si tú eres pecador. Entonces, ¿qué tenemos que predicarle a nuestros hijos? A Cristo. Y que ellos vean que amamos. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, tienes que amar a tu prójimo, y me ando peleando con todo el mundo. No, yo le tengo que enseñar con la palabra de Dios y con mi ejemplo. Ahora, ¿y qué tal si el hijo no quiere obedecer? Bueno, pues eso ya está en él. Si el hijo o la hija no quieren obedecer, uno nomás le puede decir, hijo, si no obedeces, te va a ir como en feria, te va a ir mal. ¿Ok? Y de hecho, ese es el ejemplo. Viene uno y le dice, padre, quiero mi herencia, yo ya me voy de aquí. El padre no le dijo, ¡ay, hijo, no te vayas! No, le dijo, está bien. Le dio su herencia y se fue. ¿Y qué hizo? Se lo gastó todo. Con prostitutas, anduvo en el mundo. Que eso es simbólico para nosotros. Cuando anduvimos en el mundo, gastándonos la herencia, la vida que Dios nos da, haciendo cosas desagradables a Dios. Todos hacemos eso. Todos nos apartamos de Dios. Entonces, ahí cuando vemos que queremos comernos la comida que se comen los puercos, y la persona que dice, mi padre tiene todo esto ahí, la gente que trabaja con mis padres come todo esto, y que dice, me voy a regresar a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus siervos. Pero fíjense bien, cuando él iba en la tradición en el este, un padre nunca va a encontrarse al hijo. El hijo se tiene que someter a su padre. Entonces, si el padre lo ve de lejos, el padre lo puede maldecir, lo puede amar, pero un padre en el este, en la cultura del este, se queda ahí esperando porque a los ancianos se les respeta. Entonces el hijo, cuando iba con el padre vino a encontrarlo. Así es nuestro Padre Dios. Cuando lo miró de lejos, corrió y lo abrazó. ¿Por qué? Porque entró en razón. Y le dijo, Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus siervos. ¿Y qué hizo su padre? Vayan, maten el animal más gordo porque va a haber fiesta. Eso es simbólico. ¿Cuál es el animal más gordo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es el evangelio. Entonces, pero hubo alguien que se entristeció. Dice, no, yo siempre estoy contigo y nunca me haces fiesta, Dice, hijo, era necesario que yo hiciera fiesta por tu hijo porque andaba perdido. Tú eres mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. O sea, no tienes por qué ponerte triste, hijo. Es necesario que yo haga fiesta por mi hijo porque andaba caído, andaba mal. Entonces debo de hacer fiesta. Es necesario. En el cielo hay fiesta cuando uno se convierte, ¿se fijan? Fíjense lo que dice Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, un día el Señor te abre el entendimiento y tú dices, hijo, tú eres salvo por la obra de mi Hijo amado Jesús. Y tú dices, amén, Señora, gloria a Dios, gracias, Padre Santo. Y lo entiendes. Y te das cuenta que la salvación no es por tus obras, es por la obra de Cristo Jesús.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora vayan y estudien Deuteronomio 1, del 35 al 40, en donde dice en el 39, y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y a ellos le heredarán. O sea, Dios salva al pueblo de Israel que era esclavizado en Egipto. Ellos sufrían, el Señor se acuerda de su pueblo, los saca con mano poderosa, castigando al faraón y a su ejército con 10 plagas, la 10ª matando a sus primogénitos. El faraón muere su hijo, los deja salir, entonces ellos vienen y luego se confrontan con donde está el Mar Rojo, y en el Mar Rojo se abren las aguas y ellos pasan como por tierra seca. El faraón se arrepiente. No, ¿qué hice? No, hay que esclavizarlos para que trabajen. Y ahí va atrás de ellos. ¿Y qué hizo cuando él quiso ir atrás de ellos? Murió ahogado junto con su ejército en el Mar Rojo. Entonces llegan al desierto, no a la tierra prometida, reciben la ley. ¿Okay? Entonces los lleva a la tierra prometida. El Señor los trajo por 40 años ahí dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por desobedientes, por incrédulos. Después de que vieron las obras de Dios, no creyeron. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Ay, no, yo quiero allá en Egipto, teníamos de todo, ya teníamos comida, aquí, puro maná. Y Dios se enojó. Entonces aquí, en estos versículos, y lo mandan, vayan a ver la tierra prometida. Dijeron, no, ahí hay unos gigantes, se van a comer a nuestros hijos y todo. Y Dios se enojó y los castigó. ¿Y qué les dijo? Si ustedes decían que sus hijos, los gigantes, se los iban a comer. Ok. Ellos son los que van a entrar en la tierra prometida y ustedes van a morir todos en el desierto. Todos murieron en el desierto, excepto Caleb y Josué. Dice, pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar. Aquí yo quise sacar el versículo de que ellos que no sabían del pecado, los niños, porque no se los enseñaron, Dios eventualmente les enseñó que simbólicamente es para nosotros. Es Dios quien nos enseña la ley. ¿Cuál es la ley? Amar a Dios. Pero ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos, si no lo vemos? Pero si escuchamos la palabra de Dios, entonces podemos conocer a Dios conociendo la vida de Cristo. Y si conocemos a Cristo, entonces si verdaderamente amamos a nuestro Padre Dios, vamos a amar a Cristo, lo vamos a honrar. Y si verdaderamente amamos a Cristo, pues vamos a amar a nuestro hermano, porque dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, si yo no amo a mi hermano, al que veo, ¿cómo puedo decir que yo amo a mi Padre, al que nunca he visto? Soy un mentiroso, y los mentirosos no heredarán la tierra prometida que emana leche y miel, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Por eso no hay amor en estas falsas doctrinas. Por eso no hay amor. Entonces debemos de entender eso. Entonces debemos de orar para que el Señor, en su misericordia, orar unos por otros para que todos estos niños tengan conocimiento. Y para los que andan en el mundo, obviamente una persona que anda en el mundo sufre para que llegue el Evangelio. Efesios 4, del 11 al 16. Fíjense bien. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Entonces, Dios me puso aquí como maestro,
pero no me hago llamar maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos son ustedes, para la obra del ministerio, en el que cada quien es llamado, para la edificación del cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense bien, ¿ok? Ya somos cristianos, recibimos el Espíritu Santo, y hay gente que ya se pone a leer un libro y ya quieren enseñar. No, hermanos, no. Siempre podemos hablar de Cristo, sí, pero una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Uno anda aquí y luego se va para acá y luego se va para acá y luego no, que ya no voy y no, que yo para acá. Fíjense lo que dice Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, alegóricamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Evangelio. Primera de Juan 2:27. Juan le manda 3 cartas. Está la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. En la primera, ahí dice a quién es dirigida, dice: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Juan, cuando les escribe, le está escribiendo obviamente a una iglesia. En esa iglesia, Dios tuvo que haber levantado por lo menos un maestro para que les enseñara la palabra de Dios. O sea, vamos a decir: Juan, hermano Juan, pues ¿cuándo va a venir a enseñarnos? Y no, pues ustedes ya tienen la unción, ustedes ya tienen el Espíritu Santo. No es necesario que yo vaya. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Ya era iglesia, ya no era una persona, eran varios. Entonces, Juan, conociendo ya la palabra de Dios, él sabe de que tenía que haber por lo menos una persona a la que Dios le estaba revelando la palabra para que la compartiera, porque no todos son maestros, pero Dios da como Él quiere. Entonces, hermano, no todos tenemos que ser maestros, no. Todos debemos, fíjense lo que dice Pablo a los hebreos. Se viene explicando en relación al Evangelio, el Nuevo Pacto. Dice: porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, lean usted todo el contexto. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, en el 10. 11.
Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. O sea, esto que Pablo les está diciendo está en el libro del Génesis. Melquisedec, por ejemplo, vinieron unas personas, pelearon contra Lot, y, o sea, anduvieron peleando ahí y perdieron. Entonces vino Abraham y fue y peleó con estas personas y les quitó el botín y le dio a, a Melquisedec. Esto es figurativo, es alegórico, que está fuera del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. No según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Y de hecho aquí Pablo lo explica. Dice, pero esto no es fácil que lo entiendan porque tienen que entender el Génesis, pero si todavía no entienden cosas simples, ¿cómo les voy a hablar de cosas más difíciles de entender? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Se fijan? No es tanto que no lo podamos entender, sino que a veces la gente se enfoca en sus propios razonamientos y no en los de la palabra de Dios cuando uno les enseña. Y entonces por eso se van quedando y no aprenden. Y hay gente que se queda donde mismo. Fíjense, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardes para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo hay muchas cosas que yo les quiero compartir que son bien difíciles. De hecho hay cosas que yo comparto aquí que la mayoría de la iglesia lo rechaza. Si yo les hablara en realidad de lo que el Señor me ha mostrado acerca del plan de Dios, yo lo voy a compartir cuando el Señor me lo diga. O sea, esas son cosas, no son cosas que se prediquen. Estoy seguro que alguien por ahí las ha de predicar. De hecho, me encontré con un predicador en portugués. Hay unos videos al español. Y un día me encontré por ahí, estaba yo mirando ahí, porque yo miro videos en YouTube, ando viendo ahí lo que anda compartiendo la iglesia. Y me encontré con una persona que tiene conocimiento, tiene palabra de ciencia, la ciencia de Dios. De hecho, y explica 50 veces mejor que yo, de lo que yo pueda explicar. Digo, gloria a Dios. El Señor tiene sus predicadores, sus maestros. Ya de que no los quieran escuchar. Y sí, tiene videos ahí muy buenos, muy 50 views, 100 views, y yo digo, wow. Pero bueno, así está en el Antiguo Testamento. A todos los profetas, a todos los mataron. O sea, nunca, no los querían escuchar. Eso es así, no cambia. Siempre va a ser así, hermanos. Entonces, ustedes que están estudiando la palabra de Dios, esto no es para... Eso habla bien de ustedes, de que son, por lo menos a los que están escuchando, ¿verdad? Porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Todo para edificación de la iglesia y para amar. Y sobre todo, el mensaje más importante que a mí me fue dado es llevar el mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza es Cristo. Y nuestra esperanza es Cristo. O sea que tiene que ver con el fruto. Porque ya mucha gente escuchó el Evangelio, pero Dios le abre el entendimiento a la persona que Él quiere cuando Él quiere. Y ya se trata de dar fruto. Ese es mi trabajo. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo en nuestros corazones. Que Cristo se forme en nuestros corazones.
porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tiene necesidad que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no todo alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, así como a los Gálatas, como a los Corintios, con los hebreos. Y de hecho cuando Pablo llegó ahí, pues a Pablo no lo querían, sobre todo los fariseos, porque él era fariseo y dejó eso para, decidió todo eso para mí basura. Basura, no que la ley fuera basura, sino digo, yo aquí tenía, o sea, tenía un nombre, vaya, tenía un nombre. Pablo era respetado. Pablo tenía, lo respetaban porque tenía conocimiento. Era un estudiante de Gamaliel, y Gamaliel tuvo sabiduría al decir, ¿para qué peleas con estos hombres? Si es del mundo, pues se va a deshacer, pero si es de Dios, no van a poder contra Dios. Esas son palabras sabias, y Pablo tuvo que haber escuchado esas palabras de Gamaliel. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Pablo, que conocía muy bien la palabra de Dios, aún con los mismos apóstoles, los apóstoles, pues, como les dijera, ni ellos mismos entendían muy bien lo que Pablo decía, que era alegórico. Pedro lo dice, aunque obviamente sí entendían la palabra de Dios, obviamente. De la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible. Los que una vez fueron iluminados, vamos a decir los Gálatas, fueron iluminados y gustaron del don celestial, o como los Corintios, tenían los dones espirituales y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eran salvos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Por ejemplo, los Gálatas, cuando se vuelven a la ley, dice Pablo, ay, Gálatas, sean, peor, que se regresen al mundo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego viene y hace una alegoría, habla simbólicamente, porque la tierra, nosotros somos la tierra, que bebe la lluvia, el Espíritu Santo, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. O sea, viene, recibimos el Espíritu Santo y en lugar de amar, andamos ahí, pecadores, tienen que convertirse, porque si no se van a ir al infierno. Esa no es trigo, esas son espinas. Okay, no está, eso es lo que está diciendo Pablo. No estamos amando. Porque la tierra es que bebe la lluvia. Recibimos el amor de Dios en nosotros, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Qué pasa con esta? Por eso aquí está lo que yo les decía hace rato. Si una persona pasa un año, pasan 2 años, y viene Cristo y quiere comer, y la persona no quiere amar, porque se envaneció en sus... eventualmente, dice el Señor, ¿para qué quiero yo esa tierra así? ¿Para qué quiero yo eso? Mejor quémalo. ¿Qué quiere decir quemar? Sufrir, hermanos. Sufrir. Sufrimiento. Anda una persona bien envanecida. Anda predicando el evangelio de la prosperidad. Y un día habla mal ahí de un rapist, ¿cómo se dice rapist? Alexa, how do you say rapist in Spanish?
un violador. Y lo dice en vivo, ahí dice, no, yo si me lo encuentro, lo agarro, lo pongo enfrente de un árbol y lo balaceo. ¿Cómo un predicador va a decir eso? Predicaba a Cristo. Era una de las iglesias más prósperas en los 80s. Y hubo quien lo exhortara. Alguien le llama y le dice, hermano, conviértase al Señor, ¿qué está haciendo? No, dice, estoy recibiendo mucho dinero. El Señor me está bendiciendo por millones de dólares, hermanos. A los pocos días salió, se ponía a mirar prostitutas ahí que se manoseaban entre ellas. No, yo no las toco, pues sí, pues las miraba. Y salió su pecado. Se arrepintió, sí, pero tuvo que pasar por la amargura. Su pecado fue evidente. ¿Por qué? Porque no estaba predicando correctamente. Por eso yo les digo, no es que yo odie a Joel Osteen o a John MacArthur. Yo no los odio. Están predicando mal, y porque están predicando mal, eventualmente va a salir su pecado y sobre todo su sufrimiento, porque no tienen paz. No la tienen, hermanos. Pudieran decir, pudieran creer que tienen paz, pero no la tienen. Porque aquí lo dice. Y su fin es ser quemada. ¿Por qué? Porque está produciendo espinos o abrojos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. La salvación, cuando viene Satanás contra nosotros, Cristo nos salva de las cosas que salen del corazón pecador, porque en nosotros todavía Satanás viene y nos pone pensamientos del mundo. Entonces ahí es donde viene Cristo y nos salva, si nos mantenemos en el Evangelio. Por eso yo les digo, tengan cuidado de pensar que son mejores que otros. Tenemos que exhortar la palabra de Dios, sí, pero en cuanto al fruto del amor, no pensando que somos mejores que otros. Terminen de leer el capítulo 6, Gálatas 4:19, fíjense bien. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Alguien que no tiene conocimiento, que leyera esto, va a decir, Pablo en realidad era una mujer. En realidad Pablo era un abuelo, que aquí dice que tuvo dolores de parto. Entonces en realidad era una persona que era mujer, pero eventualmente pues en realidad era hombre. Y ya pueden sacar cada quien sus conclusiones. No, es simbólicamente. Así como hay gente, por ejemplo, que dice que que Cristo era gay, era homosexual, sin entender, o sea, no, no. El homosexualismo, fíjense bien, esto lo voy a decir, la mayoría de la gente no entiende, no va a entender. En una persona homosexual Dios está hablando. Dios está hablando. Una persona que le llama la atención su mismo género, Dios está diciendo, tú tienes el bien y el mal. Se mira hasta en la química, está lo positivo y lo negativo. A ti te va a traer lo opuesto. Tú eres del mundo. Te tiene que llamar lo divino, lo espiritual. Pero no, tú quieres de lo mismo. O sea, tú eres del mundo y te quieres hacer del mundo. En realidad eso es. Eso es. Nada más que eso pudiera el decirlo. No hay necesidad de decirlo. No hay necesidad, porque por eso yo les digo, hay muchas cosas que se ofendería tanto la gente. Dios habla de sexo de una forma que la mayoría de la gente de la iglesia se escandaliza. De hecho, yo un día hice un video y lo quité mejor. Lo bajé lo cancelé. ¿Por qué? Porque la gente se escandaliza. Pero Dios usa el sexo para hablarnos.
ah, habla del caballo, habla del burro, habla de la habla de sexo en muchas partes de la Biblia. Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y cuál es la dureza de su corazón? Que prefieren el mundo. Prefieren los deseos del mundo. Los cuales, o sea, por eso no son perfectos, porque prefieren el mundo. Entonces yo le digo, sean honestos, hermanos, Señor, me encanta el mundo, Señor, usted lo sabe. Ayúdeme. Entonces ya una vez que reconocemos que amamos el mundo, Dios nos ayuda con las cosas que no podemos, nos saca, pero que no se nos olvide para que al ratito no anden, ustedes, mundanos. No, pues acuérdate cómo andabas tú, fue Cristo quien te salvó y ahora vas a presumir. No. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense, eventualmente Jesús tiene que ser su maestro, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en el evangelio, y santidad de la verdad. Cristo es la verdad, Él es quien nos salva. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y termino con 1 Corintios 2:16. Lean todo el contexto del 1 al 16. Dice Pablo en el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Entonces debemos de aprender. El Espíritu Santo nos va a estar enseñando, estudiando la palabra de Dios y poniendo por obra. Si el Señor dice perdona, perdona. Si el Señor dice da, da. Si el Señor dice no juzgues, no juzgues. Entonces vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.